Muy bien, vamos a estudiar la palabra de Dios en el tema titulado, que también lo vamos a estar transmitiendo por los distintos canales, sobre todo los canales de esta iglesia del Evangelio Eterno de San Diego, ¿verdad que sí? Qué maravilloso tener ese canal. El tema que vamos a estudiar en esta mañana, de crucial importancia para los últimos días, se titula El mapa profético de Cristo. ¿Cómo se titula? El mapa profético. ¿De quién? Este capítulo es muy importante. Este capítulo que vamos a estudiar es el capítulo más importante de los últimos días. Este capítulo que vamos a estudiar es el más importante de los últimos días porque este capítulo es necesario compararlo con Daniel y con Apocalipsis. Pero si usted estudia Daniel y Apocalipsis y no estudia este capítulo, usted va a estar perdido. Cuando le digo perdido no es que se va a perder su salvación, no. Cuando hablamos de perdido, voy a aclarar, va a estar desorientado, esa es la palabra. Para interpretar bien lo que el Señor dejó para los últimos días. Este capítulo es muy importante entenderlo. Ya lo he estado predicando en varias iglesias y especialmente acá. Sé que muchos hermanos ya conocen parte de este capítulo, pero es necesario recapitular, otros aprender, otros ampliar. Para eso es la palabra de Dios. Ese mapa profético de Cristo tiene el propósito de entender las profecías y la escatología de Jesús. Los teólogos lo llamamos escatología, es un término que significa eventos finales. Cuando usted lo lea en cualquier texto, en cualquier Biblia, o mejor dicho, cualquier comentarista que use la palabra escatología, se refiere a eventos finales. Eventos del fin. Entonces, en el tema titulado Mapa Profético de Cristo, este capítulo es de crucial importancia porque es el discurso de Jesús un poco antes de ir a la cruz. Es el discurso que Jesús dio antes de morir por nosotros. Este capítulo está en Mateo 24. Vamos a estudiar. Lamentablemente no vamos a poder estudiar por cuestiones de tiempo todo el capítulo, pero en la oportunidad que vuelva a este lugar, más o menos en 15 días, seguimos con la segunda parte de este capítulo. Y si no abarcamos, vamos con la tercera parte hasta que terminemos todo eso, ¿verdad que sí? Vamos a ver hasta dónde llegamos en este momento. Ese mapa profético aparece en Mateo 24. Pero saben que Mateo 24 tiene una contraparte en Lucas 21, pero también en Marcos 13. Es que comparar los tres capítulos para poder entender qué quiso decir Jesús. Mateo 24, Lucas 21 y el cual, Marcos capítulo 13. En los evangelios sinópticos, esos tres evangelios aparecen el discurso de Jesús para los últimos días. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Mateo 24 para empezar a estudiar ese mapa profético de Jesús, el mapa profético de Cristo, el mapa profético para ti, mi querido amigo, el mapa profético para esta humanidad. No pueden decir que estamos en tinieblas. Dios sigue hablando. Te sigue hablando, amigo. Te sigue hablando, amiga. Le sigue hablando a la humanidad. Mateo capítulo 24 dice el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Oh, Señor, mira los edificios de Los Ángeles. Mira los edificios de Nueva York de la época. Mira el templo, Señor. Brillaba del mármol que había allí, del bronce que estaba en la parte de afuera del templo. Una maravilla del mundo antiguo. Le mostraron, pero dice aquí que Jesús salió del templo. Y usted pregunta, ¿por qué el texto hace énfasis que Jesús salió y se iba? Tenemos que ir a Mateo 23. ¿Saben? En el griego no existen capítulos,
El capítulo lo puso el hombre. ¿Okay? Nunca separen la Biblia en los pasajes, en los capítulos. Nunca separen las ideas. En el griego no existe capítulo 24 ni capítulo 23. No, eso está allí en el español, en el inglés, otros temas. Que no está mal hacerlo porque se hizo para nosotros organizar nuestras ideas en la mente cuando vamos a estudiar la Biblia. Pero en el griego original no aparece ni 24 ni 23. Es para que no separemos las ideas. Porque un texto cuando lo sacamos de contexto pierde. Y eso es lo que hacen los falsos profetas. Entonces, este evento cuando Jesús salió del templo está conectado con Mateo 23. Vamos a devolvernos a Mateo 23, donde Jesús tuvo una confrontación terrible con los escribas y fariseos. Y fue la última vez que Jesús estuvo en el templo. Se fue para nunca más volver a ese templo. En Mateo 23 vamos a leer los últimos versículos, los últimos 3 versículos de Mateo 23 para que vean en el versículo 37. Antes de leer algo, quiero que vean esto. El Dios omnipotente hecho hombre, el Dios que hizo los cielos y la tierra, según Juan 1:3, que dice que Jesús creó los cielos y la tierra, estaba impotente delante de su pueblo. Tú y yo podemos hacer al Dios infinito el ser más impotente del mundo por tu libre albedrío. Tú dirás, bueno, pero el Señor en Lucas 1:37 dice que Dios todo lo puede, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Dios todo lo puede, pero hay algo que Dios no puede hacer. Es violentar tu conciencia, ni violentar tu libre albedrío. No puede hacerlo. O no lo va a hacer. Si pudiera hacerlo, jamás lo va a hacer. Al ser más importante del universo, al eterno Dios, Hashem, muchos nombres que le da la Biblia, todopoderoso, el ser humano puede hacer de él el ser más impotente. ¿Por qué? Porque Dios no puede obligar. Y dice el versículo 37, Jesús llorando. Jesús estaba deprimido ahí, frustrado. Dios hecho hombre frustrado, llorando, sintiendo en voz profética, estaba viendo el futuro, lo que le iba a pasar a Jerusalén y a la humanidad. 37 dice, Jerusalén. Jesús llorando. Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Usted revisa el Antiguo Testamento y fueron muchas veces. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos. ¿Qué cuadro tan tierno, sí o no? Una gallina. En una oportunidad, por eso que es importante el campo, vi una gallina, o mejor dicho, vi un campo que estaba destruido por el fuego. Se había prendido, se había incendiado todo este fuego y bueno, estábamos arreglando la tierra para hacer ciertos cultivos y ciertas cosas junto con otro hermano especialista. Estaba todo quemado. Mientras que veníamos preparando el terreno, el hermano se tropezó con la escardilla, con algo que sonó. Y él fue revisando y revisando y encontró algo que le espantó. Qué malo que en ese tiempo no había algo telefónico para grabarlo. Y cuando vio, era una gallina que se había quemado en medio del incendio, pero ella no quiso irse de ahí. Y lo dijimos, pero ¿por qué este animal teniendo alas cuando vio el fuego no se pudo ir? Y cuando el hermano empezó a revisar y a revisar donde estaban los restos de la gallina, estaban los polluelos dentro. Y estaban vivos. Los polluelos estaban dentro. Y ella había protegido a sus hijos. Qué imagen tan hermosa la que está pintando Dios aquí. ¿Cuántas veces no quise yo que toda la ira de mi padre cayera sobre mí y protegerte con mis alas? ¿Qué dice el texto? ¿No qué? No quisiste. Jesús aquí llorando, hermanos.
Dios llora. Dios llora por lo que está pasando en este mundo. Y debajo de sus alas no quisiste. He aquí vuestra casa. Ahí está la cosa. ¿Vuestra qué? Vuestra casa os es dejada. ¿Qué significa que Jesús salió del templo? Dejó la casa. Se fue. Se fue al monte de los olivos y allí estaba sentado meditando. Y los apóstoles, cuando escucharon eso, dijeron, 4 de los discípulos, necesitamos hablar con el Señor de manera privada, necesitamos hablar con Él, porque Él acaba de decir algo que para nuestra mente judías está extraño. Que Él dice que toda esta magnificencia, donde está la presencia de Dios, antes tuvo la santa Shekinah y aquí está, esto lo hizo Salomón, Moisés. ¿Cómo que esto va a ser destruido? Tenemos que hablar con el Señor. Lo bueno que fueron a la fuente, ¿sí o no? Y fueron a preguntarle. Aquí vemos, vuestra casa os dejada desierta, versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me vas a ver. Jerusalén, la que está ya ahorita, no ha visto a Jesús. Esto es importante para entender Mateo 24, mi querido amigo. A los que me escuchan, a los que me van a escuchar y los que van a estudiar por los medios. Aquí dice, no me vas a ver más. Aún Jerusalén, la de hoy, no ha visto a Jesús, al verdadero Mesías. Muchos se han arrepentido, ¿cómo no? Nuestros hermanos judíos, que son nuestros hermanos. Muchos lo han aceptado, pero una gran mayoría no. Aquí dice que no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene, es en la segunda venida. Jesús se iba de Jerusalén y no iba a volver más a Jerusalén hasta la segunda venida, cuando viniera a buscar a su pueblo. O sea que Jesús, llorando, advirtió lo que le iba a pasar. ¿A quién? A Jerusalén. ¿Por qué razón? Ahora sí vamos al capítulo 24, donde empezamos nuestro estudio. Vean, no se paran las ideas y usted va a ver la riqueza de la palabra de Dios. Cuando Jesús entonces salió del templo, lloró sobre el templo, lloró sobre ellos. Entonces dice el versículo 2 y les dijo, ¿veis todo esto? Todo esto, Jesús se estaba refiriendo a qué, a Jerusalén y al templo. ¿Ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Wow, eso llamó la atención de los discípulos. Señor, esto va a ser destruido. Entonces, ¿dónde dice el versículo 3? En el versículo 3 hay una clave para poder entender este pasaje muy bien, mis queridos hermanos. Versículo 3 dice, Mateo 24, estando él sentado en el monte de los olivos, ya no estaba en Jerusalén, tampoco estaba en el templo, se había ido del templo para no volver más y estaba en su monte preferido. Ahí meditando, sentado, y se le acercaron los 4 discípulos diciendo, acercaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí están dos preguntas que el Señor va a contestar durante todo Mateo 24, el 25, porque Mateo 24 o el discurso no termina en ese capítulo, sigue hasta el versículo 25, al capítulo 25. Entonces el Señor le dice, Señor, ya que tú dices que esto va a ser destruido, explícanos. Y entonces el Señor va a empezar a explicar. Vean las preguntas que le hicieron al Señor, 2 preguntas importantes. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción de ¿qué? De Jerusalén, la destrucción del templo. Está hablando de su época. Pero ahora otra segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu qué? Venida y del fin del mundo. Siglo es lo mismo allí. En el griego esto puede traducirse siglo o mundo según las versiones allí. No hay problema. Hay 2 preguntas, Señor. Nosotros queremos saber qué va a pasar ahora con el templo, qué va a pasar con tu iglesia aquí en Jerusalén, pero qué va a pasar un poco antes que tú llegues, que tú regreses. O sea que este discurso tiene doble foco, doble aplicación. Este discurso tiene doble conexión para los adventistas o los cristianos de la época, en la época del Señor Jesús, y para los de ahora. Entonces el Señor va a responder ahora de aquí en adelante 2 preguntas para su momento, para la época de Jerusalén y para los tiempos finales. La última etapa de la historia. La última etapa de la historia. Esta profecía tiene doble foco y quiero aclarar por qué. Porque muchos dicen, no estudien ese pasaje. Búsquelo en internet para que ustedes se den cuenta los falsos profetas cómo están.
los falsos profetas dicen, no, ese pasaje no te preocupes, que nosotros vamos a ser raptados primero para el cielo y todo lo demás va a ocurrir es en Jerusalén. Como la primera parte del foco de Mateo 24 se aplica a la Jerusalén de la época del Señor, entonces muchos dicen, se va a volver a aplicar, pero en la Jerusalén de ahora. ¿Saben? Más de 2000 años tiene ese templo que fue destruido en Jerusalén. Ese templo no tiene nada que ver con las profecías. Quiero que quede grabado para que los hermanos, los amigos que puedan ver, puedan estudiarlo. El templo de ahora en Jerusalén no tiene nada que ver con las profecías. La mayoría de los eruditos, la mayoría de los predicadores tienen los ojos puestos en Jerusalén, pero no miran Daniel capítulo 7, que deben poner sus ojos en el papado y en el protestantismo de Estados Unidos. Por eso que este pasaje hay que compararlo con los tres como le hablé, Lucas 21, Marcos 13, Daniel y Apocalipsis. Porque el mismo Señor, el mismo Espíritu ha hablado en toda la Biblia, en su revelación. Entonces, el texto está hablando de los últimos días para la humanidad, no para Jerusalén nada más. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Y la mayoría dice, por allí, varios eruditos de mis hermanos evangélicos dicen, no, ¿para qué Mateo 24? Mateo 24 lo podemos estudiar, pero la iglesia no va a pasar por ninguna tribulación. Y como la iglesia no va a pasar por ninguna tribulación, no te preocupes, que va a ser raptada primero la iglesia y después todo lo demás va a ocurrir en esta tierra. Amigos, hermanos, lamento decirle que eso es falso. Y ya vamos a ver por qué. En el versículo 3 entonces el Señor está diciendo que le están preguntando, Señor, queremos saber lo que va a pasar ahora en su época y para el fin de los tiempos. Sí, dice el versículo 4 entonces conmigo. Respondiendo Jesús le dijo, lo primero, Jesús entonces abre su sermón, su discurso. Mirad que nadie, sin excepción, nadie, ¿los qué? Ni sacerdotes, ni rabinos, ni pastores, ni predicadores, ni nadie. ¿Por qué? Mira que nadie os engañe, porque muchos vendrán diciendo que lo que yo dije no se va a cumplir. Muchos van a decir que lo que yo dije se va a cumplir en otro momento. Muchos van a decir que lo que yo dije es falso. Y yo les pregunto, ¿en la época del Señor Jesús creyeron en Él? ¿El Sanedrín creyó en Él? ¿Los religiosos de su época creyeron en Él? Eso me dice a mí que en los últimos días los religiosos tampoco van a creer lo que dijo Él en Mateo 24. Por eso que le dije, los que dicen por ahí de que este pasaje no se va a cumplir en la iglesia, sino que primero es un rapto, eso es falso, porque están cumpliendo este pasaje. Le están diciendo a Jesús que eso no se va a cumplir en ellos, que tengan falsa paz y tranquilidad. Vean lo que el Señor dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, sí, muchos predicadores en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Saben, los falsos profetas siempre han hablado en la época del Señor Jesús, cuando Él dio esto, que se cumplió 39 años después. Esto fue dado en el año 31 más o menos, pero se cumplió 39 años después. Los únicos que predicaban de esto en esa época eran los cristianos, que decían, va a ser destruido Jerusalén, tenemos que estar pendientes de la señal. Los demás no entendían nada. Se levantaron falsos profetas en la época del Señor Jesucristo. ¿Y usted sabe qué dijeron? ¿Para qué ustedes están escuchando a esos impostores? Siempre el Señor Jehová ha estado con nosotros. Jerusalén no va a ser destruida. ¿Y ustedes saben qué ha pasado en Jerusalén? Dentro del templo se comían las ofrendas de las viudas. Los sacerdotes hacían mercadería con los animales del templo. Los sacerdotes dentro del templo de Jerusalén planificaron la muerte del Señor Jesucristo dentro del templo, del mismo Mesías. Planificaron la muerte de todos los apóstoles. Ustedes pueden leer Hechos de los Apóstoles y fue lo que ocurrió antes de la destrucción de Jerusalén. Es todo lo que está escrito en Hechos de los Apóstoles. Mira cómo persiguieron a Pablo, mira cómo mataron a Pablo, aunque no está allí revelado, pero está en la historia. Pero cómo mataron a Esteban, cómo perseguían a los apóstoles, cómo lo apedreaban, ¿sí o no?
Esas persecuciones son lo que el Señor dijo que iba a suceder para su época. Dentro del templo ocurrían cosas espantosas, terribles. Los sacerdotes tenían un negocio dentro del templo. Pero entonces ellos decían, pero no importa, el Señor siempre nos va a cuidar. Cuidado si usted es de los creyentes que dicen, no, yo sigo pecando, pero el Señor está conmigo. No, yo sigo violando el sábado y no importa, yo guardo el domingo porque el domingo es el que a mí me sale en mi corazón. Igual el Señor me va a bendecir. Eso fue el mismo mensaje que tenían los sacerdotes en la época de Jesús. Entonces, esos falsos profetas decían, ¿para qué ustedes están esperando una tribulación? El Señor siempre va a cuidar a Jerusalén, siempre la va a cuidar. Y como siempre va a cuidar a Jerusalén, no va a pasar nada. Vayan conmigo a Jeremías 23 para que puedan ver cómo hablaban los profetas falsos en la época de Jesús y en la época también de Isaías y Jeremías. Vayan conmigo rápidamente a Jeremías 23. Es necesario tener nuestra Biblia física allí para comparar los textos, hermanos. Es importante para poder darnos cuenta el contexto donde estamos viendo. Si le pasamos a los pasajes por encima, no vemos la riqueza textual de la palabra de Dios. Entonces, vamos a estudiar allí Jeremías 23, 16. Dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren cómo hablaban los falsos profetas en su época. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuché las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentas con vanas esperanzas. ¿Cómo hablan los falsos profetas? Hablan con vanas ¿qué? No va a pasar nada. Jerusalén no va a ser destruida. Hace un tiempo atrás les predicaba un compañero de trabajo y me decía, Gabriel, tú estás loco. Aquí no va a pasar nada. Estados Unidos siempre ha sido Estados Unidos. Aquí no va a suceder nada. Eso parece extraño lo que ustedes dicen, que se va a colocar leyes que van a violar la conciencia de este país. Y ahora por ahí hay un falso positivo. No, ya las leyes en cuanto a estas cosas de colocar veneno en nuestro organismo, ya lo están quitando. Cuidado, hermanos. Cuidado, que el enemigo hace cosas para desviar al pueblo de Dios. Entonces los falsos profetas dicen, vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Vean el 17, qué interesante. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Eso lo dijo Jehová. A cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre nosotros. ¿Qué decían los falsos profetas tanto en la época de Jeremías como en la época del Señor Jesús? ¿Y qué dice Pablo entonces en primera de Tesalonicenses? Que no lo vamos a buscar, que usted lo conoce muy bien. Primera de Tesalonicenses dice que ante la venida del Señor, los seres humanos iban a estar diciendo paz y seguridad. Paz y seguridad. Entonces, cuando estamos leyendo estamos estudiando el versículo 5, vendrán muchos en mi nombre. El Señor le está diciendo, ok, ¿usted quiere saber lo que va a pasar a Jerusalén y en los tiempos finales? Lo primero que les voy a decir es lo siguiente. Van a venir muchos diciendo, no va a pasar nada. Quédate tranquila. Quédate tranquilo. Todo va a estar igual. Va a venir paz y seguridad. Y los que dicen por allí de que no, primero el rapto y después viene todo lo demás, eso forma parte de la paz y la seguridad. Muchos están diciendo el pueblo de Dios no va a pasar por tribulación. Eso es falso de toda falsedad. Ya estamos viendo el primer argumento de eso. Porque el pueblo de Dios en el primer siglo pasó por tribulación. También en la época cuando fueron llevados a Babilonia pasaron por tribulación. Y en el tiempo final también es profético. Entonces el Señor dijo, cuando vendrán, muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Vamos a entrar ahora a los siguientes versículos, que el Señor desarrolla ahora su discurso. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario. Muchas personas dicen, ¿por qué tanta guerra? ¿Dónde está Dios? Los que me van a escuchar en el canal. ¿Dónde está Dios? El que nunca ha leído las escrituras. Aquí está la respuesta. ¿Dónde está Dios? En su sitio. ¿Dónde está Dios? Predicando. ¿Dónde está Dios? Mediando por nosotros en el cielo. Miren lo que dice la Biblia. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario. Está en el plan de Dios. Esto es necesario
que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Quiero aclarar algo. Cuando Jerusalén fue destruida en la época del Señor Jesús, no significa que Dios entonces agarró a Jerusalén. Tú no me quieres hacer caso a mí, entonces voy a mandar de manera de venganza para que sea destruido, para que sea destruida. Pongan atención a esto, porque muchos por ahí le pasan por encima los textos y cuando le hacen una pregunta sobre esto no hayan qué hacer, no hayan qué decir. Las guerras y rumores de guerras, les pregunto, ¿quién es el que hace esto? ¿Lo hace Dios? ¿Quién es el que está luchando allá para que se forme una guerra entre Rusia y Estados Unidos ahorita con los problemas de Ucrania? ¿Quién es el que ocasionó más de 60 millones de personas que perdieron la vida en la Primera y Segunda Guerra Mundial? En la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Usted estudia la Biblia y Dios no ajusta las guerras. El que está metido allí es Satanás. Ahora, dice aquí, oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. El Señor está aquí de manera tácita, está diciendo allí, de manera implícita, Satanás va a trabajar en las guerras. Él va a poner el mundo vuelto un caos. Porque es necesario que todo esto acontezca. Vean, es necesario no significa que Dios lo va a hacer, sino que Dios lo va a permitir porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es Él. Y sigue entonces la idea en el versículo 7. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Pasó en la época del Señor Jesús y está pasando ahora en los tiempos finales. Este capítulo es el mapa de Jesús para los últimos días. Y el reino y reinos contra reinos. Vean, y habrá ¿qué? Pestes, ¿qué más? ¿Qué más va a haber? Hambres, ¿qué más? En diferentes lugares. Me llama la atención que el versículo 7, vean, hay varios acontecimientos en un solo versículo. Eso no es en la Biblia. Cuando usted vea que se repite algo, pare, estúdielo con detenimiento. Algo quiere decir el Espíritu Santo. En un solo texto, en un solo versículo, están repetidas varias cosas. Eso significa simultaneidad. Porque muchos dicen por ahí, no, pastor, pero siempre ha habido guerras, siempre ha habido pandemias. Pero usted revisa la historia y no son consecuentes como las que estamos viendo ahora. Por eso que están en un solo versículo. No son consecuentes como lo que estamos viendo ahora. Habían pandemias, habían guerras, una guerra y venía la otra guerra. Siempre ha habido todas estas cosas, pero la intensidad, como la estamos viendo, la frecuencia y la intensidad es lo que está diciendo el versículo 7, está en un solo pasaje. Está diciendo el Señor Jesús, cuando esto se intensifique, pongan atención porque mi venida está cerca. Entonces vemos allí que hay frecuencia e intensidad. Ahora, hay dos razones por qué Satanás hace esto. La primera, la razón de que Satanás hace guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, que todas estas pestilencias que estamos viendo es creada por Satanás. Y el hombre ajuchado por el hombre. Es Satanás que influye. El que se mete en los grandes laboratorios. El que influye en la mente humana. Para mezclar ciertas fórmulas y hacer bombas atómicas. Es el que trabaja en la mente del científico que no cree en Jesucristo. Para hacer cosas grandes en este mundo. Cosas terribles. La primera razón de que Satanás hace esto. Primero, para crear el caos. Y usted me pregunta, pero ¿qué lógica tiene Satanás de hacer grandes caos? Bueno, usted agarra Mateo 24 y ve el caos que estamos viendo ahora, ¿cierto? Guerras, rumores de guerra. ¿Y usted por qué Satanás hace ese espectáculo? Quiero poner un ejemplo que siempre pongo cuando llego a este pasaje. Cuando usted ve una serie de televisión, usted ve varias escenas, ¿sí o no? Usted prende y ve una escena. Un actor haciendo tal cosa. Pero después que esa escena cambia, depende de los minutos, entra otra escena con otros actores o con los mismos, ¿sí o no? Hay varias escenas. Satanás usa una escena para mostrarle al mundo de guerra, rumores de guerra, porque cuando usted compara esto con Daniel, entonces él tiene otra escena cuando él le da el interruptor del televisor mundial. Por una parte, guerras, rumores de guerra, vea la televisión, vea Univisión, vea CNN, cómo el mundo entero está envuelto en un caos. Vean cómo la ciudad de Los Ángeles no paran muertos a diario. Vean cómo la ciudad de Nueva York, matando cantidades, no solamente de personas diariamente y en nuestros países latinoamericanos, sino también muerte a diario de funcionarios también. Esa es la escena.
Pero ahora el enemigo le da el interruptor y pone otra escena de Daniel 7, el cuerno pequeño, la gran esperanza, el ecumenismo. Él crea el caos con el propósito de mostrar el Mesías que él tiene para el mundo. ¿Cuál es el Mesías según Daniel 7 y Daniel 8? El papado. Por eso que le digo a mis amigos que van a escuchar y van a estudiar conmigo este pasaje sin orgullo, sin lo que te diga tu pastor y nada. Estudia el texto. Estamos sumergidos en Mateo 24. Satanás está colocando el caos. Primero Daniel 7 para colocar su Mesías. ¿Cuál es su Mesías? Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿sí o no? El papado decir, vean todo esto. Esta es la esperanza de los pueblos. Vean guerras, rumores de guerras, hambre. Y entonces llaman, vamos a preguntarle al Papa Francisco qué dice él de esto. A ver si podemos cargar mascotas o no, porque en estos días habló algo de las mascotas también. El gran consejero del mundo. Vean lo que hace el enemigo. Él cambia de escenario, crea el caos y dice, tú quieres la solución, yo la tengo. Él es el que está detrás, es lo que está diciendo el Señor aquí, de guerras, rumores de guerra y hambres y todo lo que está viendo acá. Él presenta los dos escenarios. Entonces dice aquí, oiréis de guerras, rumores de guerras, no os turbéis. El pueblo de Dios a veces se turba. Le da miedo, no sufra de miedo, hermanos. El miedo es falta de fe. El miedo, el pánico, falta de fe. El Señor dijo aquí, no te turbes, que esto no te turbe. Entonces, vean este escenario. La segunda razón de que Satanás crea el caos es para culpar pronto al pueblo de ¿qué? De Dios. Él está creando todo este caos y está colocando la esperanza del mundo. Y cuando él coloque leyes basadas en las guerras, en las pestes, en los terremotos en diferentes lugares, él va a colocar, según Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis 13, su propuesta para el universo y propuesta para la tierra. Y al colocar al papado, colocar las leyes que van a venir papales, él le está diciendo al mundo, aquí está la solución. Pero como van a haber unos poquitos que van a decir que esa no es la solución porque no es bíblica, entonces él va a decir, estos son los culpables de todo lo que está sucediendo. Ese es el propósito de las guerras, rumores de guerra, peste. Vean el versículo 8. Y todo esto será ¿qué? ¿Principio de qué? Vean esto. De repente ahora cambia una escena. Vamos a leer el versículo 9 ahora, que en el versículo 9 no hemos entrado. El Señor Jesucristo, cuando le explicó esto a los apóstoles, le dijo que eso se iba a cumplir en su época, pero se iba a cumplir en los tiempos finales. ¿Sí o no? Si nosotros estudiamos esto para los tiempos finales, ya está cumplida la profecía hasta el versículo 8 y todo esto será principio de ¿qué? O sea, que suene con un poquito de... que suene un poquito folclórico lo que voy a decir. Ya el mundo empezó a parir. Ya el mundo está pariendo. ¿Principio de qué? Ahora, pero el versículo 9, vean cómo cambia la escena. Entonces os entregarán a tribulación. Les pregunto a los amigos que me van a escuchar en la pantalla y los que están acá. ¿Hay una razón aquí en el texto? ¿Da un pie para un rapto? Dice, oiréis de guerra, rumores de guerra, ustedes serán raptados y entonces os entregarán a tribulación. No. Es una falsa exégesis, mi querido amigo. Es una doctrina que hace mucho tiempo, no tengo tiempo de explicarla, que se llama la doctrina de la dispensacionalista, que pone a Israel distinta a la iglesia. Se llama dispensacionalista. Pone a Israel distinta a la iglesia. La iglesia va a ser raptada, Israel se queda aquí abajo. O sea que Dios tiene dos pueblos, uno en Israel y la iglesia. Eso es una doctrina jesuita que se metió en el mundo protestante. Y esa doctrina, aunque tengan la Biblia en la mano, cuando usted se coloca unos lentes, por así decirlo, unos lentes doctrinales sesgados de esa manera, cuando usted ve el texto lo va a interpretar como lo interpretó otro. Eso de interpretar la Biblia de manera dispensacionalista, de manera del rapto, cuando ven este texto dice, no hay problema, ya a mí me enseñaron que nosotros vamos a estar en el cielo. El texto no da para eso. El texto dice, después de guerra, rumores de guerra, terremotos, os entregarán a tribulación. Y esto se aplica para aquella época y para los tiempos finales, porque eso es lo que estamos estudiando, que este pasaje tiene doble aplicación, doble ¿qué? Foco. Entonces vean esto. ¿Qué es lo que va a causar que nos entreguen a tribulación? Pestes, hambres, terremotos, es lo que dice el 7. Usted que estudia
la riqueza de un texto, lo compara con el contexto y sale lo que dice Dios, pero de manera sabrosa, deliciosa. ¿Qué es la causa que nos van a entregar a tribulación? Va a venir algo, alguna ley que va a estar reflejada en las pestes del versículo 7, en el hambre versículo 7, en los terremotos versículo 7. Sígame en el versículo 7 si tiene usted su Biblia allí. En las hambres, en los terremotos en diferentes lugares, versículo 8, en el principio de dolores, va a venir algo, leyes de paz. Porque los falsos profetas dicen que va a venir ¿qué? Miren, se están amontonando montones de profetas. Y hasta mujeres, ahora las mujeres son famosas como pastoras. Cosa que lo digo con mucha reverencia, no está en la Biblia. Trae dinero. La pandemia no te va a tocar. Trae plata. Eso no es verdad presente, son falsos profetas. El Señor dijo, mira que nadie os engañe, que no te separen de lo que estoy diciendo en Mateo 24, dijo Jesús. Por eso que él empezó hablando. Lo primero que le voy a decir a mis apóstoles, dijo el Señor, para esa época y para los tiempos finales, que nadie te engañe, porque muchos van a torcer de lo que yo voy a decir a continuación en este capítulo. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Y hoy en día trae dinero, va a venir paz, va a venir prosperidad. El Señor va a quitar todas las pandemias y eso está preparando la venida del anticristo, decir eso. Entonces el Señor está diciendo aquí que cuando entreguen a tribulación, el texto está indicando de que de alguna u otra manera, cuando nos entreguen a tribulación, va a haber una razón. Y la razón es que van a dar leyes de paz, leyes climáticas, leyes higiénicas, para darle una solución a las pestes, al hambre y a los terremotos. ¿Están conmigo? Vean que es importante irse al texto primero a ver qué quiso decir el Señor allí. O se entregarán a tribulación. ¿Y qué dice allí? Y os matarán. Se cumplió en la época del Señor. Mataron a Pablo, lo decapitaron. Mataron a Pedro, sí, con la cabeza para abajo. La mayoría de los apóstoles murieron por muerte violenta. Ahora el Señor está diciendo aquí que este texto se va a los tiempos finales. Os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente. ¿Por causa de qué? Vean que aquí el evangelio que se iba a vivir en los tiempos finales, el evangelio correcto, no iba a ser popular. Esto estuviera aquí lleno con varias gradas y yo estuviera predicando aquí, traigan dinero, traigan plata, vengan para tocarlo para que se caigan. Es más, voy a traer mi carro para que ustedes los toquen y ustedes sean bendecidos. Vengan, toquen este micrófono para que Dios haga algo por ustedes. Todo eso es espiritismo, engaño final. Pero el pueblo de Dios dice aquí en los tiempos finales serían aborrecidos por toda la gente a causa de ¿qué? De mi nombre. A causa de mi nombre. Vamos a ir al texto paralelo de Mateo 24 para que veamos algo de luz. Que es el mismo discurso del Señor Jesús, pero ahora relatado por Lucas. Vamos a ir para que veamos la luz ampliada en según Lucas capítulo 21. Vayan conmigo allí. Para poder darnos deleitar, abriendo nuestro corazón a que Dios nos hable. Entonces Jesús aquí, ahora lo indica Lucas, vamos a leer el versículo 10. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estoy leyendo Lucas 21, 10, compagina con Mateo 24. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias. Estoy leyendo el 11. Y habrá terror. Ven que aquí ahora Lucas dice una cosita que no la dice Mateo, pero es la misma palabra de Dios, ¿sí o no? Se complementan. Y habrá terror. No caigas tú en ese terror. Es donde dice Mateo 24, no os turbéis. Dice, y habrá terror, grandes señales en el cielo. Versículo 12. Pero ante de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas. En la época del Señor Jesús, en las sinagogas es donde se torturaba el pueblo de Dios. En los tiempos finales, los religiosos utilizarán sus templos para perseguirnos, torturarnos, es lo que está diciendo ahí. Vean, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Eso es lo que nos espera, hermanos. Preparémonos. Versículo 13. Y os será ocasión para dar testimonio. Usted vamos a estudiar sobre ese pasaje.
¿Cuál propósito el Señor va a meter a su pueblo en tribulación? Para dar testimonio. Quiero aclarar a los amigos que entonces nos van a ver en este canal. Ay, pastor, usted está diciendo que el pueblo de Dios va a entrar en tribulación. Los hermanos de otras iglesias que son nuestros hermanos dicen, usted está predicando un evangelio aparte de miedo, de que nos desanimemos. No, mi querido amigo, Dios va a permitir tribulación, pero Dios nunca va a abandonar a su pueblo. Ningún cristiano pereció cuando fue destruida Jerusalén. Ellos escucharon la señal y obedecieron y ninguno pereció. ¿Saben algo? Más de 1 millón de judíos perdieron la vida en el año 70. Niños, mujeres. Mire, el hambre era tan terrible. Estaba la ciudad tomada por Sexto Galo y después por Tito. No había provisión de entrada ni salida de ¿qué? De alimentos. El hambre era tan terrible que el cinto se lo quitaban y lo masticaban para tragar algo. Se estaban muriendo de hambre. La esposa y el esposo se arrebataban los alimentos entre ellos. Salían de noche a ver si había algo en las paredes y se comían lo que las paredes, el moho de las paredes se lo comían, el hambre. Eso es paralelo a lo que va a pasar en el tiempo final. No, tú crees, pastor, las cadenas de alimentación que tiene Estados Unidos de Walmart y Costco y todo esto. ¡Ja, ja! El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. El hambre era tan terrible en la época de Jerusalén que no hallaban qué hacer. Entonces, cuando Sexto Galo entró, quiso irse. Esto lo voy a explicar con detenimiento. Y el hambre. Y todavía que había hambre y pestes y todo lo demás que estaba pasando, ellos querían seguir peleando contra Roma. Y entonces el hambre estaba acabando, estaba destruyendo a los que estaban allí. Pero ningún cristiano pereció. Eso es lo que quiero decir a los hermanos que están estudiando. Cuando nosotros los adventistas le decimos, hermano, a usted lo va a sorprender su rapto. No va a haber ningún rapto. Y usted lo va a alcanzar la tribulación sin preparación. El Señor te dice, desde ahora estudia Mateo 24. Desde ahora estudia con detenimiento este pasaje, porque si no, te va a sorprender, porque la Biblia me dice claramente que este día va a venir como ladrón. Lo vamos a estudiar en la segunda o tercera parte cuando estudiamos este pasaje, que lo estamos estudiando acá. Entonces sigue diciendo aquí que es para dar testimonio. ¿Dios va a proteger a su pueblo? Sí. ¿Van a estar en cárcel? Ahorita vamos a ver ciertas citas. Sí. ¿El pueblo de Dios va a entrar en tribulación en los tiempos finales? Sí. Dios los va a usar. Cuando el pueblo entre en tribulación, lo primero que va a hacer Dios, ¿usted sabe qué va a hacer? Va a derramar como nunca su Espíritu Santo para dar el fuerte pregón. Así que si cuando usted escucha esta predicación usted se asusta, no se asuste, prepárese, porque usted va a recibir el Espíritu Santo. Y si usted le toca ser mártir, usted se le va a dar al triple del Espíritu Santo. Usted se le va a dar la misma actitud que tuvieron los mártires de la Edad Media y las mártires en la época del Señor Jesús. En ellos estaba Esteban. Usted va a tener la oportunidad de tener la plenitud del Espíritu Santo, donde por tus labios va a hablar Dios. Y si tienes que dar tu vida, Dios te va a dar las fuerzas. Sigue diciendo aquí, versículo 14. Vean lo que le estoy comentando. Proponer en vuestros corazones, no penséis antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. No se ponga usted a hacer sermones en su casa. Ay, voy a decir esto. No. Usted simplemente estudia la Biblia y se consagra. Que el Señor va a tomar tu mente. Las distintas carpetas, por así decirlo, que tengamos en nuestro cerebro, de los que hemos guardado. Ahora, pero si tú tienes en tu cerebro una canción de Bad Bunny, ¿qué va el Espíritu Santo a usarte? Lo que tienes en tu cerebro es un reggaetón. O lo que tienes en tu carácter, en tu cerebro guardado es cualquier música de este mundo que no alaba a Dios. No, usted tiene que tener la palabra de Dios. Usted tiene que tener el espíritu de profecía en su mente. Tener todo este mapa, tenerlo claro para que Dios te cuide en el tiempo final y veas las profecías como se cumplen vez tras vez. Pero también cuando el Señor te vaya a usar, voy a llamar al pastor para que le explique a esta gente. Usted va a ser probado usted sola y usted solo.
Usted necesita entonces desde ahora atesorar al Espíritu Santo. Dice aquí entonces que no te propongas, solamente el Señor va a hablar por ti. Vean, versículo 16. Y seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes que no quisieron nada con la verdad presente del Señor. ¿Sabe por qué va a pasar esto? Que Satanás va a usar a tus familiares, porque siempre usa lo que más te duele. Satanás va a usar lo que más te duele. Ay, mi hija, pobrecita mi hija. Y la hija influyendo sobre ti para que violes el sábado, influyendo sobre ti para que no dejes el trabajo, influyendo sobre ti papá y mamita y hijo. Eso lo va a usar el enemigo para que te enfríes. Esto lo vamos a ver en Mateo 24. Y os dice, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Vean, no todo el pueblo en la tribulación va a perder la vida, no. En este periodo de tiempo que estamos estudiando se llama el tiempo de angustia previo. Porque hay dos tiempos de angustia, el tiempo de angustia previo y el gran tiempo de angustia. En el tiempo de angustia previo todavía no se ha acabado la gracia. Se está dando testimonio en el mundo. Dios va a derramar su Espíritu Santo y muchos van a ser mártires allí. Matarán a algunos de vosotros, versículo 17, y seréis populares, dice allí, por YouTube. Ah, qué bien. Y seréis populares en Instagram. No hay que estudiar el evangelio popular para que la gente venga. No. Lean conmigo, versículo 17. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahí está la promesa ahora, versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza, ¿qué va a pasar? ¿Por qué ningún cabello de vuestra cabeza va a perecer? Porque así te lleven al martirio, usted no ha muerto. Cuando te lleven al martirio, usted va a dormir un ratico cuando llegue el gran tiempo de angustia, lo estudiaremos después, usted va a ser resucitado en la resurrección especial. En la resurrección especial, te vas a levantar, va a ser un corto minutos o corto tiempo, por así decirlo. Ni un cabello. Así que los amigos que me dicen, ustedes predican de que vamos a entrar en la tribulación. Dios nunca va a colocar a sus ciudadanos en tribulación, nunca lo va a colocar. Eso es un falso evangelio. Sí lo va a colocar como puso a los apóstoles según todos los capítulos de Hechos de los apóstoles en la Biblia y los antiguos profetas. Porque para dar testimonio, Dios hace esto con un plan para terminar de salvar a los últimos que quedan en Babilonia. Para que el mundo pare y diga qué injusticia la que se está cometiendo con esta gente. ¿Qué están diciendo ellos? Simplemente se están aferrando a la Biblia, no le están haciendo mal a nadie. Y muchos jueces, muchas personas, artistas que hoy no quieren escuchar la verdad por ninguno de estos canales. El Señor va a parar la humanidad. Y en ese mismo momento, cuando entre el pueblo de Dios en tribulación, van a caer juicios, trompetas, van a seguir cayendo juicios y el mundo entero va a tener que paralizarse. Para tu empresa, para tu corporación, ve lo que está pasando. Y cuando estas personas vean lo que le va a pasar al pueblo de Dios, va a ser el último llamado, la última oportunidad que Dios le va a dar. Mira lo que está sucediendo con esta gente. ¿Vas a aceptar el mensaje que te está dando? Entonces muchos van a aceptar y otros van a ser preparados para la muerte eterna, para ser destruidos. Entonces vean conmigo, dicen Lucas 21, que entonces seréis entregados. Volvamos a Mateo 24 y voy a decirle al señor director que me ponga una cita ahora de lo que vamos a empezar a ver, una cita en la pantalla. La primera cita que aparece allí, vamos a volver a Mateo 24 donde nos quedamos. Os entregarán y os matarán. Ahora la primera cita que el señor director me va a colocar allí, la vamos a ver. De una manera importante de lo que Dios va a hacer. Dice esta cita importante que quiero que ustedes lean conmigo. Al paso que el movimiento a favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observen los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. Vean lo que nos espera. Algunos se les ofrecerán puestos de influencia. ¿Cuánto ganas tú? Ay, es que 3,000, es que eso está muy alto. Bueno, te doy 6,000 pues. Pero deja tu sábado. Necesitas prosperidad. Y vendrá un hermano por allí que no acepta la verdad presente. Esos son bendiciones de Dios.
¿Cómo tú vas a rechazar esas bendiciones? Vas a salir de todas tus deudas. Sigue diciendo, se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien su fe. Pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance. Pruébense o no nuestro error por la palabra de Dios. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad. Y algunos de los que oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Sigue diciendo, así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. Ahí lo estamos viendo en qué libro, Conflicto de los Siglos, está diciendo allí que entonces es la única forma que Dios tiene para salvar a los últimos que quedan, de llamarlos. La gente que está embebida en Hollywood y pensando en muñequitos y en muñequitas, sacarlos de su oficina y verlos. Te doy la última oportunidad. Si te arrepientes y vienes a guardar el sábado este final, te salvarás, dice Dios. Dios es misericordioso. Ahora, la otra cita, mi querido director, allá. Las persecuciones que sufrieron los protestantes, me voy a alejar un poco para que muchos allá puedan leer de aquella ala de la iglesia. Las persecuciones que sufrieron los protestantes de parte del romanismo, vean esta cita, y por los cuales la religión de Jesucristo casi se llegó a ser aniquilada. Ustedes recuerdan esas persecuciones, ¿verdad? La Edad Media. La iglesia de Cristo casi fue aniquilada. Sigan leyendo. Serán sobrepasadas cuando se une el protestantismo y el papado. ¿Qué me está diciendo aquí el Espíritu de Dios? Que las persecuciones que vienen en este país y en el mundo serán peores que la Inquisición, peores que en el pasado. No piensen ustedes, ay, que me van a quitar el carrito nada más y aquí espero el Señor en mi casa. No, solamente me van a quitar la casita y bueno, me voy para que es mi suegra y ahí espero al Señor. Estamos hablando de persecución, estamos hablando de tribulación, es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, estas dos citas nos están diciendo claramente dónde el pueblo de Dios está a punto. Estamos estudiando el versículo 9, que todavía no hemos entrado en la profecía. Eso está en el futuro aún, futuro cercano. Seguimos el versículo 10 de Mateo 24. Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces. ¿Por qué van a tropezar entonces según el versículo 10? Gracias a la persecución. Muchos van a tropezar. Ahora, este tropezar no piensan ustedes que es para los impíos. Voy a aclarar esto. Mateo 24 no fue escrito para ningún impío. Fue dado a 4 discípulos, ¿sí o no? El discurso público de Jesús a todas las personas fue el sermón del monte. Bienaventurados los pobres, eso fue para todo el mundo. Pero este discurso no fue dado para todo el mundo. Este discurso fue dado para sus discípulos. O sea que es para ti, mi querido creyente, para usted, mi querido hermano adventista, para usted, mi querido hermano bautista, para usted, mi querido hermano pentecostal, que usted ha aceptado a Jesús, es para usted. Si te agarra la tribulación, tú creyendo en interpretaciones falsas, ya quedará de tu parte. Mateo 24 es para esa época y para nosotros en los tiempos finales. Aquí dice entonces, muchos van a tropezar. ¿Por qué van a tropezar? Porque se van a rajar. Aquí dice que muchos que aceptaron la verdad presente se apartarán. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros. Vean esto, no solamente van a tropezar y se van a apartar de la fe adventista, sino que van a ser usados por Satanás para llevarnos a nosotros donde estén los escondites, donde estemos nosotros huyendo. Yo tuve 30 años con esos adventistas. Yo sé dónde están, yo sé lo que creen. Yo no voy a perder mi trabajo por eso. No, por una cuestión religiosa. No, nada de esto. Yo sé dónde están ellos. Yo te puedo llevar. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Recuerdan Judas? Judas sabía dónde estaba el Señor. Estaba en el Monte de los Olivos. Judas sabía los movimientos que estaban dentro. Él se presentó allá en el templo que fue destruido 39 años después. Miles fueron crucificados allí, en el Calvario. ¿Saben que ahí en el Calvario el pueblo de Israel dijo, la sangre de ese justo caiga sobre nosotros y nuestros hijos? Eso está en la Biblia, ¿sí o no? Cuando Pilato le dijo, voy a crucificar al rey. Vuestro rey es César, dijeron ellas.
Y entonces ellos dicen que la sangre de Él caiga sobre nuestros hijos. Eso lo escuchó el Padre Celestial. Y el año 39, cuando fue destruida Jerusalén, cuando se acercó Sexto y después se retiró y después llegó Tito, antes de Tito entrar, miles fueron crucificados allí en el Calvario. Miles de personas, miles de judíos fueron sacrificados allí. Y después cuando entraron a Jerusalén fueron degollados todos. Y después fue incendiada Jerusalén, que no quedó piedra sobre piedra. Eso le va a pasar a la humanidad. Ellos por rechazar a Cristo y la humanidad por rechazar la ley de Dios. Entonces, la Biblia dice aquí que van a tropezar muchos, así como Judas tropezó, ¿sí o no? ¿Tropezó con la verdad? Sí. ¿Judas aceptó el mensaje de Cristo? No lo aceptó. Su corazón había una batalla entre el dinero, entre su posición, porque él era escriba también, y fue y entregó al Señor. Aquí dice, muchos tropezarán, se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Vamos a ver la otra cita, querido director, ahí un momentico, para complementar lo que dice aquí, lo que estamos estudiando, texto sobre texto. Este capítulo es cronológico, va punto sobre punto. Es el mapa para nosotros en los últimos días, mi querido amigo. Sigue diciendo que al paso que el movimiento a favor, esta la leímos ya, el otro, gracias. La tercera. Gracias. Conforme vaya acercándose la tempestad, vean, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, ¿qué dice allí? Creyeron, vinieron a la iglesia, profesaron, pero no fueron santificados. Dice allí, abandonarán la fe. Irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de sus espíritus. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así como la ve el mundo, van a ver todas las cosas así como el mundo va a ver las leyes dominicales. Sigue diciendo, cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor ¿qué? Popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, ancianos, pastores, emplearán sus facultades para seducir y descarriar las almas. Es lo que dice el versículo después. Muchos falsos profetas se levantarán e engañarán a muchos. Este versículo 11, estos falsos profetas ahora no son los que están en el versículo 5. Estos falsos profetas son personas que estuvieron dentro de nosotros y ahora van a empezar a predicar, a decir, no le pongan atención a ellos, no le pongan atención a lo que ellos están diciendo. Esos falsos profetas del versículo 11 son adventistas o ex-adventistas. Eso es lo que dice el versículo 11. Dice, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas, ¿cómo le llama la Biblia? Estos apóstatas serán los grandes, más activos. Estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos. Y para incitar a los magistrados, ¿están predicando ellos? ¿Falsos profetas, sí o no? Ahí está. Contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. El versículo 11 entonces se aplica a aquellos. Cuando entremos en la tribulación, eso se llama zarandeo. Cuando entremos directamente en lo que va a detonar el tiempo del fin, va a ser las leyes dominicales. Eso va a ser el punto de detonación. Desde allí vendrá el fin directamente. Allí muchos se apartarán, muchos se rajarán. Hoy en día muchos están firmes en la fe y vienen a la iglesia, pero como no fueron santificados por estas verdades, cuando venga el momento difícil, le va a pasar como Pedro, van a renunciar a la verdad. Y lo más tremendo es esto, que no solamente van a tropezar, sino serán nuestros enemigos de antaño. Vamos a la otra cita. Los que apostaten en tiempo de prueba presentarán falsos testimonios contra sus hermanos. Nos van a calumniar. ¿Qué significa tropezar ahí? Usted sabe que es terrible. Que apostate a su esposa y usted se quede en la fe. ¿Te conoce ella? O vamos a ponerlo al contrario.
que apostarte a tu esposo y usted, señora hermana, quede en la fe. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día ahora ni se hace el culto familiar, ni el culto en la noche, ni el culto en la mañana con los niños. Desprevenido de la gracia de Dios, algunos pueden apostatar allí. ¿Qué personas como esas sabe lo que tú haces y sabe para dónde vas y van a ser usadas para entregarte a las autoridades, para que observes el domingo mundial? La Biblia sigue diciendo, denunciarán a sus hermanos indicando los lugares donde se hayan ocultado y guiando a los lobos hacia su rastro. En la profecía también está una gran traición. Una gran traición es lo que está diciendo acá. Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan. Los métodos crueles e inhumanos se adoptarán familiares y amigos. Que adoptarán familiares y ¿qué? Hermanos, este tropezar que está aquí dice plenamente que el zarandeo terrible al pesar las leyes dominicales, un pequeño pueblo es el que quedará, como en la época de Jerusalén, que más de 1 millón de judíos perdieron la vida y solamente un grupo de cristianos son los que lograron salir. Cuando se fueron detrás de Sexto Galo, tratando de pelear con él, abrieron las puertas de Jerusalén y ellos arrancaron, salieron y ninguno pereció. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin. ¿Qué dice esto? ¿Sabe que en estos días estaba investigando muchas cosas y un gran predicador en internet le hicieron la pregunta de este pasaje: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este hombre le dijo: mire, eso no es para usted. Ya usted está salvo en Cristo. Eso es para los que van a entrar en la tribulación. Usted no es judía. Y como usted no es judío, usted va a ser raptado y va a estar en el cielo. Ese texto no es para usted. ¿Cómo la ven? Un texto que es plenamente para la iglesia de los tiempos finales, para la Jerusalén. ¿Cuál es la Jerusalén de los tiempos del fin? Dos aplicaciones: para el mundo entero y para la iglesia de Cristo es la Jerusalén. Usted va a Hebreos capítulo 12, dice Pablo, lo explica allí, que la Jerusalén de los tiempos finales no es la Jerusalén de allá de Israel, es la iglesia. Usted lo puede leer en Hebreos 12, él explica claramente que la Jerusalén es la Jerusalén celestial. Muy bien, vean que en el versículo 13 dice: el que persevere hasta el fin. Este texto tiene conexión con Apocalipsis 14, 12. Ustedes lo conocen muy bien. ¿Cuál es Apocalipsis 14, 12? Aquí está la que. Esa palabra paciencia no es muy buena traducción. Aquí está la perseverancia de los santos. ¿En qué perseveran los santos? ¿En qué perseveran los santos? Viendo a Hollywood. Perseveran buscando una carrera, porque si no, si una carrera y un diplomado y tercer diplomado. ¿Es eso que dice ahí? El que persevera ¿en qué? En los mandamientos de Dios. Aquí dice que persevere, es la misma palabra que está en Apocalipsis 14, 12. Mas el que persevere hasta el fin. El pueblo de Dios va a ser probado hasta el fin, que termine el tiempo de gracia, entonces este será salvo. ¿Saben, hermano? Entonces desde el versículo 9 al versículo 13, que lo hemos estudiado, se llama el periodo de tiempo de angustia previo. En ese tiempo no se ha terminado la gracia, el pueblo de Dios va a ser probado. Probado por los mandamientos de Dios, en la fidelidad a Dios. Probado si se apartó o no del pecado. Pero los que no sean santificados por la verdad de Dios, dice que tropezarán. Serán traidores no santificados. Y dice el versículo 12 dice: por haberse multiplicado la transgresión de la ley. La palabra que está allí, maldad, es la palabra anomía en griego. La palabra anomía en griego significa anomos. Nomos en el griego es ley. Es donde viene la palabra deuteronomio. Nomio viene de nomos, que es la ley. Deutero es la segunda ley, hablando de Deuteronomio. La palabra nomos en la Biblia es ley. Y anomos es sin ley. Y la palabra que está ahí es anomos o anomía, la palabra griega, que ahí la traducen, lamentablemente le ponen maldad. Pero la palabra anomos significa sin ley. O mejor dicho, anomos significa
transgresor de la ley. Ahora vamos a leerlo como está en el griego. Vayan conmigo. Versículo 12. Por haberse multiplicado la transgresión de la ley. ¿Qué es lo que va a pasar en el tiempo final? Que va a traer terribles dificultades y tribulación para el pueblo de Dios, según el versículo 12. La violación a los... Es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que lo que va a traer la tribulación, lo está diciendo el versículo 12, me está dando un dato interesante, es la violación a los mandamientos. La palabra maldad allí significa violación de los mandamientos de Dios. Y uno de esos mandamientos es el sábado. Entonces, por haberse multiplicado la anomía, la violación a los mandamientos, ¿qué es lo que va a pasar cuando coloquen leyes que violen los mandamientos de Dios? Sigue diciendo el texto, se van a enfriar. ¿Cuántos? ¿Cuántos se van a enfriar? ¿Cuántos? Muchos se van a enfriar. Muchos. Si hoy en día está ahorita fría la iglesia o tibia, en ese tiempo más se va a enfriar y solamente un grupo. Hermanos, la iglesia no es una oficina, ni una unión, ni una asociación. La iglesia eres tú y yo que guardamos los mandamientos de Dios, así seamos 2 o 3 nada más. Cuidado con eso, que entonces estamos buscando la iglesia por estructuras organizativas. La iglesia en la Biblia son los fieles que observan y perseveran hasta el fin, está diciendo aquí. Entonces, por haberse multiplicado, muchos se van a enfriar, perseverar. Entremos ahora en el otro versículo, en el versículo 14. Vean que el versículo 14 ahora, muchos lo han dicho por ahí. No, es que ya se está predicando el evangelio en el mundo. Siempre se ha predicado desde el primer siglo, claro que sí. Pero el versículo 14, mis queridos hermanos. El versículo 14, vean lo que dice. ¿Y será predicado qué? Analicen que ahí no dice el evangelio. Ahí no dice será predicado el evangelio. Porque el evangelio siempre se ha predicado, ¿sí o no? ¿Desde cuándo? Desde el jardín del Edén. Ahí se ha predicado el evangelio hasta ahora, ¿sí o no? Pero el texto está diciendo este. ¿Qué significa este? El evangelio, cuando dice este evangelio, está diciendo el evangelio relacionado con la tribulación. Cuando él dice será predicado este evangelio, el que yo vengo diciendo, el que vengo diciendo con ustedes, cuando empecé a hablar con ustedes, le está diciendo a los apóstoles aquí en el Monte de los Olivos, lo que yo les vengo diciendo a ustedes en los tiempos finales es ese evangelio relacionado con la tribulación, relacionado con la ley cambiada, porque el versículo 12 dice que será cambiada la ley de Dios, la maldad. La palabra maldad es la que vamos a ver ahorita con exégesis bíblica. Acabamos de ver que maldad significa violación a los mandamientos. Entonces, cuando él dice allí, será predicado este evangelio, relacionado el evangelio con la ley. ¿Están conmigo? Relación del evangelio con la ley, porque el contexto me está diciendo que está hablando de maldad, de anomía. Entonces el versículo 14 dice, y será predicado este. ¿Cuál es ese evangelio? El evangelio eterno de los 3 ángeles y el 4.º ángel. No es cualquier evangelio que se predica por allí. Ese Mateo 24:14 no es el evangelio que se ha estado predicando por allí devocional. Es el evangelio eterno, porque está hablando, Mateo 24:14 está en el pasaje completo, está incrustado dentro de un discurso de los últimos días. Por eso que a mí me gusta estudiar la Biblia directamente como la tengo en mi mano, porque desde un teléfono esto es difícil hacerlo. Yo sé que no es malo tener un teléfono y usted va a tener una tablet y leer la Biblia desde allí, pero usted no va a ver la riqueza del texto cuando usted la ve plenamente en el pasaje y ve lo que viene diciendo desde arriba y lo compara con el de abajo y deja que el Espíritu de Dios te pasee por el texto y ahí mismo vas a ver la riqueza de Dios sin necesidad de estarle preguntando a ninguno ni a tu pastor. Pastor, por ahí escuché a alguien en internet, un pastor adventista diciendo: vaya y ore en su casa y vaya a Mateo 24 usted y Dios, para que se prepare para el tiempo final. Repito lo que dije hace unos minutos. Va a llegar la tribulación hacia nosotros y hacia ustedes, mis hermanos bautistas, presbiterianos, hermanos judíos. Y si usted sigue creyendo esa idea dispensacionalista de que el rapto usted lo está esperando, eso es un engaño del diablo. Mateo 24 dice que vas a ser probado. Y si pasas la prueba,
Vas a ir a las mansiones celestiales. Ahora, Mateo 24 dice Le pasamos por encima los textos. Ahí no dice el evangelio, dice este evangelio. Y este evangelio es el evangelio relacionado con la ley cambiada. Entonces seguimos haciéndole exégesis al texto. Versículo 14. Será predicado el evangelio que Jesús viene enseñando allí, del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Esa palabra testimonio que está allí está bien traducida, pero esa es la palabra griega martureo. Y la palabra martureo es la palabra martirio. Y la palabra martirio significa que se habrá predicado en el tiempo final el evangelio, no solamente ahora de labios y de buen testimonio con tus familiares, sino con tu sangre, con la mía, con la vida, para testimonio. Ahí dice, por martirio. Será predicado el evangelio de los 3 ángeles y el cuarto, en lo que el Señor dijo en el versículo 9, y lo que leímos, que se nos llevarán nos llevarán a los grandes de la tierra, a los gobernadores de esta tierra. Y cuando nos lleven a los gobernadores de esta tierra, ninguna de las leyes que están en la Constitución de Estados Unidos ni del mundo nos va a servir de nada. De nada nos va a servir los seguritos que tú tienes años pagando. Ni tu seguro social, nada. Satanás tomará posesión de este mundo. Y entonces dice, para testimonio, por martirio, a todas las naciones. Y después cuando entonces se le dé el fuerte pregón de Mateo 24, 14, el fuerte pregón. Entonces, ¿qué es lo que va a traer? Entonces dice allí, llega el fin. Entonces vendrá el fin. Señor director, otra cita. Póngame allí la otra cita que tenemos allí. Vean lo que dice en la pantalla. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. Por si acaso muchos piensan por ahí que nosotros predicamos estas cosas porque pensamos que los adventistas somos los únicos que nos vamos a salvar. No, señor. Eso es sectarismo. Lo que creemos que tenemos un mensaje para usted. Quizás usted, su iglesia, sean mejores cristianos que todos nosotros. ¿Sí? Grandes cristianos hay en otras religiones, en otras iglesias, pero que no conocen estas cosas porque le han enseñado otras falsas doctrinas. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia, el tiempo de angustia previo, del versículo 9 en adelante hasta el 15, tiempo de angustia previo, sigan conmigo. Fuimos henchidos del Espíritu Santo. Qué maravilla promesa. Cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a otras iglesias y a los adventistas. ¿Qué? Enfureció a aquellos adventistas que están todavía en la iglesia pensando en programas, solamente en programitas, solamente en un pañuelo, solamente en otras cosas menos que en la profecía y el Cristo de Mateo 24, 14. Esos son adventistas nominales, que son adventistas de nombre. Que estamos sentados aquí en este lugar y solamente venimos por venir. Esos son los adventistas que solamente pertenecen a las nóminas de la iglesia, a las nóminas de pago de la iglesia, a los cheques de pago de la iglesia. O simplemente están en una religión, pero Cristo no está en su corazón. Como decía el hermano Jorge en esta mañana, que él hablaba de la gracia y él decía, me gustó sus palabras, que él decía, que dejar que Cristo haga la obra en mí. No son mis obras, no es mi propio esfuerzo, es Cristo actuando en mí. Palabra de Dios, Esos son los adventistas nominales que no les va a gustar. Vean esto, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios comprendieron claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución. ¿Con quién? Miles de mis hermanos, por eso que quede esto grabado, miles de mis hermanos bautistas, de mis hermanos presbiterianos, ahí está el pueblo de Dios. Miles que están allí con su Biblia. Están sentados
y ven un espectáculo de que te toco la mano, pongo la mano en la cabeza y te caes. Hay muchos que están con su Biblia diciendo, no, pero esto no es lo que yo leo en la Biblia. Algo pasa aquí, esto no es lo que me dice Dios en el corazón. Esos son los hijos que están allí en todas las iglesias que Dios los está llamando ahora y los va a terminar de llamar a entrar la tribulación y van a salir y van a entrar en la tribulación. Se van a dar cuenta que no es ningún rapto, se van a dar cuenta que no es ninguna dispensación, una para los judíos, otra para la iglesia. Se van a dar cuenta claramente que lo que dice Mateo 24 se aplica a usted y a mí, mi querido amigo. Dice entonces acá, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerras, hambre, pestilencias y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Mis hermanos, esto es lo que le espera al pueblo de Dios. Ahora vamos a ver esta cita, la otra cita. Ponme la otra cita interesante que tenemos allí. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, por eso hay que prepararnos. No te viene momento de prosperidad, viene tribulación. Dios va a estar contigo en la tribulación. Si permaneces fiel hasta la muerte, te dará la corona de vida. Pero dice aquí, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos e ignorados escondrijos de bosques y montañas. Invocan a una protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, ahí está la esperanza, ¿sí o no? De supremo apuro del pueblo de Dios, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a quienes, a los escogidos. A veces predicamos la verdad presente y sé que hay muchos hermanos que no han entendido ciertas cosas, le da hasta pavor, le da miedo. No le dé miedo a esto. Denle miedo si usted lo agarra a la tribulación sin Cristo, sin haberse preparado, sin haberse entregado su vida a Cristo. Pero si usted está entregado su vida a Jesús y está obedeciendo a Dios, cuando salga de la prueba que termina en uno de los textos que lo vamos a estudiar posteriormente, ya de ahí en adelante no van a matar a nadie. Ya de ahí en adelante Dios va a preservar a su pueblo. Pero en el tiempo de angustia previo, mi querido amigo, es donde aparte muchos van a morir. Allí va a ser probado el pueblo de Dios por la ley santa. Ahí Dios va a sellar a su pueblo delante del universo. Dios va a mirar a la tierra y va a decir, tengo un grupo muy pequeño, una pequeña compañía, una manada pequeña, que aunque el mundo diga lo que diga, ellos siguen aferrados a mi ley y a mis mandamientos. Y el Señor los va a sellar para vida eterna. Ahora, el versículo 15, vamos a ver si en los minutos que me quedan, vamos a estudiar el versículo 15, es donde vamos a llegar hoy, 15, 16, y en la otra oportunidad seguimos con los otros pasajes. Versículo 15 dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea, esa era una señal. Cuando veas esta señal, dice el versículo 15, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la azotea, no desciendan a tomar algo de su casa. Cuando sexto galo entró, ellos estaban esperando la señal. Y cuando los judíos dijeron, viste, ya sexto galo se fue, nosotros, el Dios de Israel todavía está con nosotros. Una gente que estaba en pecado, destruyendo a las viudas, matando profetas, crucificaron al Señor Jesús, mataron a Esteban, todavía ellos pretendían que Dios estuviera con ellos. Eso se llama salvación por las obras. Es tanta la idolatría que tenían con el templo que Dios se los destruyó y tienen 2000 años que el Señor le destruyó el templo. Y aún hoy, hace 3 años, se cayó una piedra del muro de los lamentos. Y esa piedra era sagrada. Vamos a recogerla para colocarla en su sitio. Sagrado el monte, sagrada Jerusalén, sagrado. Amigos, las profecías ya no se van con Jerusalén. Ya Jerusalén como tal pasó a la historia. Porque el centro de Jerusalén
Era Cristo. Y por eso tienen 2000 años que Dios les destruyó el templo. Ese templo fue destruido. Ahora muchos dicen, va a ser restaurado. Eso no está en Apocalipsis. Dios viene ahora no por un templo, viene por un pueblo que se prepara por la nueva Jerusalén. Entonces, aquí dice, cuando veas en el lugar santo, vas a ver una señal en el lugar santo. Y esa señal es una abominación que va a causar la destrucción. Eso es lo que está diciendo. Una abominación que causa desolación. Es una abominación que causa destrucción. ¿Están conmigo? Abominación que causa desolación. Tenemos que ir a Lucas porque Lucas me va a ayudar a interpretar ese texto, porque si nos quedamos en Mateo 24 podemos decir mil cosas, como en internet y muchas partes interpretan ese texto de manera irresponsable, como siempre. Pero Lucas 21, si van conmigo a Lucas 21, me dice claramente el texto paralelo a qué se está refiriendo el Señor, que es una cita específicamente de Daniel 9:27. Ok, Lucas 21 me dice lo siguiente. Lucas, el capítulo 21, me dice el versículo 20. Lo mismo de Mateo 24, pero ahora Lucas me amplía la idea. Sí, sigue diciendo, pero cuando vienes a Jerusalén, lugar santo, ¿sí o no? Cuando vienes a Jerusalén, rodeada de ejércitos. ¿Qué significa en Mateo 24 en el lugar santo? Significa entonces, cuando veas que Jerusalén está rodeada de ejércitos romanos, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Versículo 22, porque son días de retribución. Está citando Daniel 9:27. Porque son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están, ¿qué? Escritas. ¿Qué significa la abominación que lleva a la desolación o a la destrucción? Los apóstoles sabían que cuando esté rodeada de ejército, aquella Jerusalén, tenían que huir. Los ejércitos romanos tenían un estandarte. Ese estandarte, hermanos, ese estandarte tenía la figura del sol. Aparte que ese estandarte tenía la figura del sol, venía comandada por un ejército de romanos, ¿sí o no? Hay tres elementos ahí. Era Roma el que estaba atacando al pueblo de Dios, ¿sí o no? Ahora, segundo punto, traían un estandarte que tenía la figura del sol. Habría hambruna, había guerras, ¿sí? Pestilencias en ese momento, y ellos estaban esperando en las azoteas donde estaban para que le abrieran las puertas. Y cuando abrieron las puertas, ningún cristiano se quedó, huyeron con lo que tenían encima y ninguno pereció. Entonces, pero había un tercer elemento. El estandarte, cuando Sexto Galo y cuando Tito llegaron, el estandarte tenía la figura del sol, claro que sí, pero aparte que tenía la figura del sol, tenía un águila, el águila de Roma. Tenía un águila, tenía la figura del sol. Y especialmente cuando entraron, ¿saben lo que hicieron dentro? Colocaron un sacrificio al dios Júpiter. Eso era la abominación. Destruyeron el templo y allí pusieron sacrificio al dios Júpiter. ¿Había abominación? Totalmente abominable para los ojos de Dios. Abominable para los cristianos que estaban allí. Abominable lo que estaba pasando en el templo, que los fariseos estaban haciendo y deshaciendo con el templo. Habían apostatado. Las iglesias con los fariseos que estaban allí estaban en apostasía todos. Vean todo el panorama que el Señor nos colocó en Jerusalén para decirnos que en los tiempos finales, las iglesias en apostasía, hambre, pestilencias. Pero ahora nuevamente se va a presentar un águila. Que esa misma águila de Roma, por cierto, es la que tiene Estados Unidos en su dólar. Es la misma águila de Roma. Es cuando se hace algún documento de Estados Unidos, se le coloca. En estos días me llegó un documento que usted y yo como lo conocemos, un documento oficial de migración a mi casa, y arriba tenía el águila, la misma águila que estaba en los estandartes de Roma, la misma águila. Entonces tenemos un águila que también se usó en esa época y se va a usar ahora. Porque ¿qué significa el águila ahí? Que va a ser un documento oficial de esta nación.
Y no solamente eso, sino que ahora, como en aquella época se levantó un estandarte del sol, ahora tenemos el estandarte del sol. Todas las iglesias adoran al sol, porque adorar al día del sol es una herencia romana, una herencia del dios Mitra. Una herencia que el papado le dejó a todas las iglesias protestantes. La misa es un sacrificio a Mitra. La misa es un sacrificio al sol. Por eso que se agarra la hostia, se coloca plenamente en una cosa llamada, que le llaman ellos el Santísimo, y después que usted participa en la misa, se coloca en el Santísimo, y entonces al ellos colocar la hostia dentro del Santísimo, usted tiene que arrodillarse, y cuando usted se arrodilla está adorando el sol. El centro del papado es la misa y el domingo. Es el centro de la apostasía del papado. La misa, que es un culto a Tamuz y un culto especialmente al sol, pero en la misa se adora al el que ellos le llaman Santísimo, y lo sacan de un sarcófago que lo tienen allí, y cuando usted lo ve es un sol grandote, y ese sol grandote que está allí, después que usted se le da plenamente allí la hostia, entonces se coloca la hostia allí y usted tiene que adorar la hostia. Y tú sabes qué dice la teología católica, que usted está adorando a Cristo porque está adorando a la hostia. Y adorar la hostia, que supuestamente es Cristo, lo que está escondido es que estás adorando al sol. Ahora, las propuestas dominicales desde hace mucho tiempo están en el Congreso de Estados Unidos. Amigos que van a estudiar este tema, desde el Congreso de los Estados Unidos se va a dar la abominación de la desolación. Nuevamente las águilas van a estar presentes, es decir, el águila del documento, un decreto. Va a estar presente el día del sol, que es el domingo. Va a estar presente no solamente el día del sol, sino va a estar Roma papal. En aquella época era Roma imperial, que entró con Tito para destruir a Jerusalén, y ahora nuevamente la Jerusalén de los tiempos del fin va a ser perseguida por otra Roma, pero una Roma papal con un día del sol, aquellos con el estandarte del sol y estos con el estandarte del día del sol, domingo, y con una águila también en el documento plenamente reflejado desde el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, cuando el pueblo de Dios vea que esta va a ser la señal, vean todos los versículos que el Señor usó para decirle al pueblo de Dios que iba a entrar ¿en qué? En tribulación. Vean, guerras, rumores de guerra, hambre, Jesús lo usó en un solo versículo. Pero cuando habla de la tribulación del pueblo de Dios, ¿cuántos versículos usan? Vamos a contarlo. Vayan conmigo desde el 9. 9, un versículo. 10, otro versículo. 11, otro versículo. 12, otro más. El 13, llevamos 5 versículos. 14, 6 versículos. Y el 15, ¿cuántos versículos van? Es importante entonces que saber, dejarle a mis hermanos cristianos que estudien este pasaje. El énfasis de Mateo 24 es de que el pueblo entrará en una próxima, cercana tribulación. Y entonces dice que la causa de la tribulación, según el versículo 9 hasta el versículo 15, es una abominación. Yo les pregunto, ¿el domingo es una abominación o no es una abominación? Todo lo que lleve la contra o lo contrario a la palabra de Dios es abominable. El domingo es una abominación. Le lleva la contraria al sábado, sábado sagrado. Decir que algo es santo cuando Dios dice que no es santo, eso es profanación. Decir que el domingo es santo cuando el domingo no es sagrado en la Biblia, donde no hay un texto en este sagrado libro que diga que ese día es sagrado ni apartado por Dios. Decir que algo es santo cuando Dios no lo ha hecho santo. Y al sábado, quitarle la santidad al sábado es profanación. Eso lo enseña las Sagradas Escrituras. Profanación. Quitarle la santidad al sábado, según, léalo, no hay tiempo para leerlo en este momento, pero quiero que quede asentado allí para que usted lo estudie en Nehemías capítulo 13. En Nehemías capítulo 13, mi querido amigo, mi querido, estúdielo con detenimiento. Violar el sábado es profanación. Trabajar el sábado es profanación. Mandar a través de una ley que vendrá del Congreso de los Estados Unidos al mundo a que se viole el sábado, a que sea un día laboral y que el único día sagrado del mundo va a ser el domingo, eso es
profanación. Y la Biblia cuando dice que algo es profanado, entonces abominable. La abominación que pronto se pondrá va a ser una ley dominical. Y cuando Dios vea eso, Estados Unidos pasará a la historia. Se acabó ningún sueño americano. Cuando llegue ese momento, olvídese de su cuenta bancaria, olvídese de nada. Si usted puede huir por su vida como salió Job de Sodoma, hágalo inmediatamente. Aquí dice huyan a los montes. Bueno, yo no confío en los montes de Estados Unidos, yo lo he dicho. Yo personalmente no confío en los montes de Estados Unidos. Aquí hay cámaras por todas partes. Montañas que desde un helicóptero bajo o alto, montañas que son desérticas. Yo prefiero otro tipo de montañas, con menos tecnología. Ahora, si usted no puede salir de aquí, acuérdese, pero Dios va a estar contigo. Sea que des la vida por Jesús, porque fue, o sea que es viva o estés en las cárceles, Dios va a estar contigo, ¿ok? Esto no es para desanimarte, sino para animarte a que entremos en la tribulación y salgamos. Si entramos en la tribulación y somos la generación que Dios tiene preparada, vamos a salir victoriosos porque vamos para la patria celestial. Si usted no puede salir de aquí en ese momento, ok, nunca se te olvide que Dios va a estar contigo. Pero si te puedes preparar en este tiempo de angustia previo, donde va a estar la gracia, y puedes huir, si es posible, en las montañas, pero a otras montañas distintas de este país, es mucho mejor, ¿sabes? Porque no es igual que en tu país y el mío te persigan con un palo y con una piedra, que aquí hay armamento sofisticado. Aquí hay armas sofisticadas. ¿Saben algo? Cuando se termine el tiempo de gracia, que lo vamos a estudiar en el próximo tema, la lucha sangrienta entre el pueblo en esta tierra va a ser tan terrible que los impíos se van a matar dentro de ellos. Cuando yo estaba estudiando estos temas, yo decía, oye, estos países desarrollados, hasta un niñito tiene una pistola, hasta una maestra que en vez de traer un libro, trae una AK-47, porque tengo que defenderme. Cuando se vaya el Espíritu de Dios, se retire como se retiró de Jerusalén. Miren, ¿por qué Jerusalén fue destruida? Porque se retiró el Espíritu de Dios. Cristo dijo, ¿va a ser dejada qué? Y el Señor se fue. Cuando el Señor se fue, dejó a Jerusalén en manos de Satanás. El que destruyó al mundo fue Satanás. O mejor dicho, el que destruyó al mundo de Jerusalén en su época fue Satanás. No podemos ver a un Dios airado allí. Quiero que aclarar esto. Dios, cuando es insultado, cuando le mataron sus profetas, le mataron a Esteban, Dios retiró el Espíritu Santo. Triste el Señor, ¿no lo vimos ahí? Y quedó en manos de Satanás. Este mundo va a quedar en manos del diablo. Dios va a retirar a su Espíritu Santo y se lo va a dejar a su pueblo. La lucha sangrienta entre los impíos será terrible. Eso lo estudiaremos después. Y en este país hay armas de todas las especies. Entonces aquí dice, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar. Entonces, mi querido amigo, mis queridos hermanos, el estandarte romano está en el Congreso de los Estados Unidos. El estandarte romano está ya, segundo presidente católico de la historia. Cuando en la época que este país se fundó, estaba prohibido tener conexión con la Santa Sede. Lean el documento que le envió Harry Truman, el presidente de esta época, de esta nación. Harry Truman le mandó un tremendo documento en la época de la Segunda Guerra Mundial al Papa Pacelli. Y él le dice en el documento, yo como buen bautista, dice él allí, él era bautista, yo como buen bautista no le puedo llamar a usted Santo Padre, porque hay un solo Santo Padre, que es Dios. Ustedes colocaron a Hitler. Ustedes fueron los culpables del holocausto. Terrible la carta que le manda Harry Truman. Eso sí era un presidente de verdad. Protestante. Pero de ahí en adelante, todos los presidentes de Ronald Reagan para acá, cuando se murió Juan Pablo II, todos estaban arrodillados, cumpliéndose la profecía delante de la majestad de ellos, el papado. Ya el estandarte está allí, presidente católico, segundo de la historia, hay una señal allí. El estandarte del papado, estandarte romano del sol, allí,
en una nación protestante, en una nación que se colocó bajo persecuciones en la historia. Ya el águila está lista, ¿sí o no?, en los documentos, el mismo estandarte. ¿Y el día del sol está listo? Sí. Todas las iglesias protestantes dicen el día del sol es importante. Ellos no le llaman día del sol, sino día del Señor, pero es el día del Señor sol. No es el día del Señor, el Curios, que nosotros, la Biblia le llama Curios, que es lo mismo que Yahvé en la Biblia. Jesucristo dice en Marcos 2:27, yo soy el Señor del sábado. El Señor del sábado es Jesucristo. El Señor del domingo es Satanás. Ya los estandartes están listos. Llegamos al versículo 15. Termino. Te estás preparando porque ya ese estandarte está. Tienes que huir. Vamos a ver si tengo otra cita por allí para terminar en este momento. Me quedan, creo que son 2 citas para terminar en esta mañana. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyeran los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, serán para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Aunque si usted lo puede hacer ahora o desde antier es mucho mejor. Usted tiene que tener ya un lugar para donde se va a ir. Porque esto va a explotar en la cara del mundo y sobre todo los adventistas. Debe tener ya un lugar para pasar el tiempo de angustia previo. Porque el gran tiempo de angustia, que lo estudiaremos después, de usted también desde allí se tiene que ir. De ese lugar que usted colocó para pasar el tiempo de angustia previo, después tienes que huir de allí. ¿Para dónde? Lugares desolados. Porque la furia de este mundo vendrá sobre nosotros. Pero el tiempo de angustia previo es importante porque usted necesita pasar ese tiempo para no guardar el domingo, para no ser marcado por la bestia, ese tiempo de angustia previo. El gran tiempo de angustia que lo estudiaremos después. Entonces, donde dice, vean, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores. Hay dos ciudades, las grandes y las menores. De esas menores también pronto tendremos que huir también. En busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las... Y vuelvo y le repito, no confío en estas montañas. Entonces, el estandarte está casi listo. Creo que me queda una sola cita. Si ahí me ayudas. Vamos a ver, esta es la última cita que tenemos por ahora. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra todos los que observen los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno, todas las garantías que tiene hasta ahora. No es que yo tengo medicinas por el gobierno. No es que yo tengo y soy el consentido del gobierno. For now. La profecía dice que se te quitará. Sigue diciendo, y abandona a los que tratan de aniquilarlos. El pueblo huirá de las ciudades y de los pueblos, de las ciudades y de los, y se unirán en grupos. Interesante que el pueblo tiene que estar unido. ¿Saben? Los cristianos cuando fue destruida Jerusalén, huyeron en grupos. Uno que los liderizó fue uno de los hermanos de Jesús. Entre ellos estaba Santiago, estaba Simeón, que se convirtieron y fueron líderes. Y ellos llevaron a la ciudad de Pela, al pueblo, salgamos. Ya estaban preparados, ya estaban preparando la señal. Desde ahora debe haber grupos en la iglesia de oración y buscar las ideas. Debemos estar preparados, sea para usted, para los hijos, cuando el Señor así lo indique, para dónde irse. Ya ellos estaban preparados y tenían ya lista el sitio donde huyeron antes que Jerusalén fue destruida por fuego y por todo lo demás que hizo el emperador ahí, Tito. Ahora, muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas, pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas las clases, grandes, pequeños y ricos, pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede
para morir de hambre. Sed y en sombríos y repugnantes, ¿qué? Repugnante, dice la profecía, calabozos. Esto hay que enseñárselo a los jóvenes que están más frescos de edad y pueden pasar por ciertas dificultades. Vienen días difíciles. Es lo que dice Mateo 24. Hermano cristiano, la persecución está cerca en este país y en el mundo. La persecución, el pueblo de Dios entrará en la tribulación con el propósito de darle testimonio al mundo. Pero Dios estará contigo. Esto no es un mensaje para que te desanimes, es un mensaje para que veas las profecías. Estudia ahora con detenimiento todo lo que hemos visto desde el versículo 1 al versículo 15. Y al estudiar desde el 1 al 15, y cómo va a quedar grabado esto, usted puede volver a repasar, porque solamente he dado la parte por encima del mapa profético de Cristo. Usted puede revisarlo, compararlo con Daniel, compararlo con Apocalipsis, porque este pasaje necesitamos entenderlo con detenimiento. Hermanos y amigos, no es tiempo de jugar a la religión. Nosotros nos encanta jugar a la religión y ser simplemente nominales. Personas que vienen a escuchar y escuchar y escuchar. Un sermón es importante, pero que más que un sermón es escuchar lo que Dios indica. Estamos a punto de entrar en la abominación desoladora. Ya este país está lleno de abominación por todas partes. Falta la de la desolación. Este país está lleno de homosexualismo. Ya este país por todas partes se dice que la droga es normal. Y veo personas en la calle donde he visto más indigente en este país que en los países que yo he estado. He estado en países comunistas, he predicado en Cuba, países bastante terribles, donde he predicado en montones. Ya llevo más de 9, 10 países donde he predicado y seguiré. Y entre ellas el mío. Y en este país tan desarrollado, veo personas comiendo en la calle. Primero por el sistema. Totalmente que no ayuda a la persona de abajo. En muchas cosas. En otras sí y en otras no. Pero entonces veo en estos días por allí, vengo y veo una foto. Lo más normal, el cannabis. Lo más normal, la droga. Y gracias a eso veo muchas personas comiendo en la calle. Gracias a esos estupefacientes. Entonces dicen, no, es normal. El mundo está sometido en abominaciones. Abominaciones tras abominaciones salen del mundo y de esta nación que es líder. Pero hay una abominación, mi querido hermano, que cuando se coloque desde allá, huya por su vida. Y la señal es cuando desde allá veamos del Congreso que se colocan leyes papales directamente con las águilas, huya de aquí. Corra de aquí. Que ya el tiempo de gracia está a punto de terminar. Eso es lo que está diciendo Dios. Cuando se coloque leyes dominicales es el tiempo para huir de inmediato. Si puedes huir desde ahora, ya irte apartando es mejor. Pero esa es la última oportunidad para huir. Porque Dios le va a dar un periodo de salida al pueblo de Dios, porque va a ser probado terriblemente. Y es la señal que le está diciendo, viene destrucción sobre esta tierra. Viene destrucción, van a sonar trompetas. Van a caer plagas. Es la señal para huir. Ponme la otra. Aquí tenemos una visión panorámica de los sucesos finales. Ahí faltan cosas, porque no quise agregarles más para que poner ciertas rayas allí usted se puede confundir. Pero usted puede ver allí en visión panorámica el tiempo de angustia previo cuando empieza, las leyes dominicales cuando empieza, el abandono de las ciudades. Eso lo dice Mateo 24, lo que acabamos de estudiar. Después viene el fin del tiempo de gracia, lo estudiaremos después, cuando los ángeles suelten los vientos, terrible. Vean, las persecuciones empieza con leyes dominicales y termina con la liberación del pueblo de Dios. El gran tiempo de angustia lo estudiaremos después, cuando caigan las últimas plagas, y lo estudiaremos con el tiempo de angustia de Jacob. Este espectáculo que usted está viendo en esa pantalla, usted puede repasarlo en su casa. Reforma espiritual, importante para el pueblo de Dios. El sellamiento va a estar allí cuando empiece el tiempo de angustia, la lluvia tardía, fuerte pregón al empezar. El zarandeo donde muchos tropezarán y después terminará el tiempo de gracia. Ese pequeño diagrama es para que veamos que el mapa que Jesús dio es importante estudiarlo. Hermanos, no es tiempo de jugar a la religión. No es tiempo de estar jugando con el mal.
Mateo 24 se está cumpliendo en nuestras narices y estamos a punto de entrar. Solamente el Señor está esperando que su pueblo entienda la señal, entienda su estado espiritual y se prepare para los días finales. Que la paz de Cristo pueda estar contigo. En la segunda parte de este tema estudiaremos entonces lo que sigue de Mateo 24. Que esta mapa sirva para tu preparación espiritual, que sirva para dar estudios bíblicos, que sirva para tú repasarlo, para tu vida personal, pero que sirva también de reflexión de que debes estar listo para huir, listo para dónde te vas a ir, porque el pueblo de Dios, Satanás lo odia. Apocalipsis 12:17 dice, y el dragón se airó. ¿Cuándo se va a airar? Ya está airado, pero ¿cuándo se va a airar? Cuando empiece a entrar la tribulación, cuando lleguen las leyes que vienen de los Estados Unidos, especialmente del Congreso. Y el dragón se airó contra la mujer. ¿Por qué causa? Y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella. ¿Por qué razón se aira Satanás? Porque es la única compañía que él no ha podido arrodillarla delante de sus leyes satánicas. Es la única compañía que tiene Dios en el tiempo final que no se ha arrodillado hacia él, hacia sus apostasías que trajo desde el cielo. Por eso que se llena de ira contra esa mujer por causa de los mandamientos de Dios. Este llamado para pastores que dependen simplemente de un cheque y no de Cristo. Tu ministerio no depende de ningún cheque, depende de Jesús. Depende de lo que predicas, la verdad presente, lo que debemos predicar. Este llamado, no solamente para mis colegas pastores, para evangelistas, para los miembros de la iglesia y para todo el mundo cristiano. Mateo 24 es el mapa. Estúdielo, que los tiempos se terminan y no estamos en épocas para olvidar nada de lo que Jesús dijo. No deje que los falsos profetas, con su falso rapto secreto, con sus falsas ideologías de que vendrá paz, te aparten de lo que Jesús dijo en Mateo 24. Que la paz de Cristo pueda morar contigo en esta tarde, en esta mañana. Que puedas estudiarlo en tu casa y colocar este mensaje en tu corazón. Que Dios te pueda bendecir grandemente. Vamos a cantar.